11:42 minutos. A esta hora nos acompaña Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional, para revisar qué está sucediendo en el Medio Oriente. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos. Tal, buenos días, con un gusto como siempre. Bueno, Nacho, ya ha pasado un poco más de una semana con respecto al acuerdo frágil e incluso vemos la presencia de, por ejemplo, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, en los esfuerzos para que esto pueda seguirse llevando como está, a pesar de estos reportes de los últimos días con respecto a la violación de la tregua. Sí, Estados Unidos está haciendo un esfuerzo, si se quiere, desesperado por sostener un acuerdo que pareciera que al menos en los dos principales firmantes no parecen estar del todo interesados en sostener. En primer lugar, Hamás, que como es previsible ya ha encontrado los modos de eludir el cumplimiento, ya incumplió luego de la liberación de los 20 rehenes. Debía entregar 28 cuerpos remanentes y apenas entregó 13. Entonces, a partir de ese punto podemos seguir en el ataque del sábado contra una unidad israelí que mató a 2 soldados israelíes, provocó una respuesta de Israel. Israel sumó más elementos al restringir el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, y es por eso que no solamente viajó J.D. Vance, sino que también están viajando el jefe del Estado Mayor Conjunto, el jefe de la CIA y una serie de funcionarios como Steve Witkoff, e intentan convencer a Israel, por lo menos, para que no siga respondiendo con una escalada, porque así significaría el fin completo de esta tregua. Nacho, e insisten además a Hamás en deponer las armas. ¿Qué pasaría si esto no sucediera? ¿Cómo realmente funcionaría? Pero ¿qué podría pasar con otros grupos en el enclave? Pero además, en caso de que ellos decidan, que no parece ser el escenario, en que pongan las armas, ¿qué pasaría si quedan, por ejemplo, disidencias del mismo grupo? Es que ese es el núcleo del asunto. Jamás primero dijo que no va a deponer las armas porque sabe que ahora que no tiene a los rehenes, va a afrontar a una respuesta definitiva de Israel en el momento o más adelante, porque se sabe que Israel no olvida ni perdona. Pero por otro lado, porque además jamás se está desintegrando dentro del universo de clanes que conforman a la población de Gaza. Muchos de ellos tienen sus propias milicias y ahora han empezado a pelearse por el territorio y también por el control de los recursos humanitarios, y más adelante por lo que va a ser la participación en el proceso de reconstrucción de Gaza. Esa disputa es violenta, y por eso la pregunta es totalmente pertinente. Quizás mucha gente está pensando solamente en Hamás como el problema de Gaza, pero el problema de Gaza es la violencia y la existencia de tantos grupos armados dentro de su sociedad que no fueron del todo contemplados en este acuerdo de paz. No es Hamás, es la violencia. Ahora, Nacho, Trump, por ejemplo, ha amenazado durante estos últimos días a Hamás con decir que habían otros países que podrían también sumarse a la ofensiva contra el grupo islámico si no se apegaban al acuerdo. Sí, eso es parte del acuerdo. Hay una fuerza internacional que tendría la misión de desarmar a Hamás, formada en principio por Estados Unidos, que ya envió 200 soldados, pero además por Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Azerbaiyán, Indonesia, Pakistán y algunos países europeos. ¿Cuál es el problema? Que allí también hay una disputa con Israel, porque Israel no quiere saber absolutamente nada con la presencia de tropas ni de Qatar, ni de Turquía, ni de Egipto, que también estaría dispuesta a enviar tropas. Así que ahí hay otro motivo por el cual el vicepresidente Vance viajó a Israel, para tratar también de convencer a Netanyahu, que tiene una postura bastante rígida, que por supuesto se entiende a partir del 7 de octubre, pero también porque si estas tropas ingresan en Gaza para terminar con la tarea de desarmar a Hamas, va a ser un conflicto en el que Israel va a quedar excluido, y eso también políticamente es un problema muy grave para el actual gobierno de Israel. Ahora, Nacho, mencionaba estas tropas, pero también, por ejemplo, hoy J.D. Vance y Netanyahu decían que tampoco iban a entrar tropas de Estados Unidos al territorio.
Lo que pasa es que estas tropas estarían necesariamente bajo el control, lo que se supone que es un gobierno, una junta de administración de Gaza. Estados Unidos tendría el comando, pero la tropa, el grueso de la tropa sería aportado por el resto de los países. Pero lo que le dijo Netanyahu también a J.D. Vance es que Israel no es un subalterno de los Estados Unidos y sabe que estas tropas podrían tener un tipo de mandato muy parecido al que tienen las tropas de Naciones Unidas en el Líbano, en el que no se comprometen a fondo en la lucha contra Hezbollah. Bueno, si se diera el mismo escenario en Gaza, Israel no puede garantizar que van a desarmar a Hamas, con lo cual estarían en el mismo escenario que están en los últimos años. Es toda una disputa muy, pero muy, muy complicada en la que Israel quiere garantías, Hamas no quiere desarmarse. Muchos países quieren participar, pero nadie encuentra el mecanismo para poder satisfacer a tantos intereses cruzados o el obligar a grupos como el Hamas a salirse de Gaza, pero que hay algo más que me olvidaba. Y además Hamas dijo que no va a renunciar al gobierno en Gaza, no solamente no va a desarmarse, y aparentemente hay un acuerdo con la facción contraria, que es Fatah, que es la que gobierna desde Cisjordania, y eso es otro motivo por el cual Israel está presionando para que haya una salida, se quiere, un poco más enérgica. Ahora, Nacho, estamos hablando de un frágil acuerdo, pero ¿qué pasaría que de romperse, pues Israel y jamás tuvieron tiempo para reorganizarse? Es que al parecer todos están apostando de alguna manera que eso pueda suceder, o una alta probabilidad de que eso suceda. Jamás está reorganizándose y recuperando armas, pero también reclutando a muchos palestinos cuyo deseo de represalia contra Israel es demasiado fuerte. Israel no se retiró de la línea amarilla, la línea roja, o sea, aún mantiene el control del 58% del territorio de Gaza, y al parecer también está preparada para una respuesta que, si se quiere, va a ser aún más contundente que la anterior, porque esta vez no están los rehenes, los 20 rehenes vivos, para ponerle, si se quiere, algún tipo de límite a esa búsqueda de represalia, pero también para terminar con Hamas. Y los 2.000 palestinos entregados, los detenidos. Exacto, no solamente los 2000, claro, porque es cierto lo que vos decís. Hubo un refuerzo de las filas de Hamas por la liberación de gente que estaba prisionera en las cárceles de Israel. Se suman esos, se suman las milicias, los clanes que siguen aliados a Hamas, que además, como dije, por un deber, se llama Tajir, por el deber de represalia o de venganza a los caídos, se han sumado a Hamas. Y los otros grupos, algunos pro Israel y algunos enemigos de Hamas, hacen que haya muchos bandos, no solamente Israel contra Hamas, sino Hamas contra varios grupos, Israel contra otros grupos. Es demasiado compleja la arquitectura de Gaza como para decir que la tregua va a respetarse a rajatabla tal como fue planteada. Y un conflicto que data de hace mucho más que, por supuesto, del 7 de octubre de 2022. Muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos hoy. A ustedes, un gusto como siempre. 11:51 minutos, nos acompañó Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.